Buenos días, soy Leonardo Guidi, analista financiero de Grupo Carey. Hoy es viernes 3 de febrero de 2023 y este es el resumen semanal de los mercados. Bueno, tuvimos una muy linda semana, muy interesante en Wall Street, con el plato más fuerte de la temporada de balances, las principales empresas del mercado y además también con la decisión de la Reserva Federal con respecto a la tasa de interés de referencia, que bueno, finalmente ocurrió como estaba descontado en el mercado. La Reserva Federal subió la tasa de interés 0,25 puntos porcentuales y anticipa que bueno, que va a seguir subiendo las tasas. En teoría se descuenta una suba más de 0,25 y que después las mantenga durante un tiempo para empezar a bajarla. Eso es lo que está descontando el mercado. Entonces, claro, llama un poco la atención porque va un poco en contra, no solo de lo que ocurrió el año pasado, sino de todos estos mitos que suelen estar dando vuelta en el mercado, uno de los cuales suele decir la famosa frase de "Don't fight the Fed", o sea, no te pelees con la Fed, no te pelees con la Reserva Federal, no le lleves la contra a la Reserva Federal porque ellos te van a llevar puesto. Eso es lo que suele decirse y obviamente el año pasado fue un año donde se repetía todo el tiempo. A ver, si la Reserva Federal está subiendo las tasas de interés, no es momento de comprar acciones, hay que esperar a que empiece a bajar las tasas de interés para comprar acciones. Eso es un poco la lógica de muchos, de decir, cuando la Reserva Federal está subiendo las tasas de interés, es momento para empezar a salir de las acciones, porque obviamente las valuaciones van a caer, las acciones van a caer, y claro, el año pasado eso ocurrió, pero claro, digamos, como se dice, el diablo está en los detalles, o sea, lo importante son los matices. O sea, es verdad que la Reserva Federal subió las tasas durante el año pasado, tuvimos un mercado bajista, pero acá la característica fundamental es que la Reserva Federal subió las tasas de interés en un contexto de una inflación históricamente alta y de mucha incertidumbre en el mundo con respecto a las economías, sobre todo al consumo y a la inversión, tanto por las cuarentenas interminables en China por su política de COVID-0, que afortunadamente ya terminó y esperemos que no vuelva, como también, por supuesto, por la invasión de Rusia a Ucrania, que generó muchísima incertidumbre, sobre todo en Europa, por justamente los precios de la energía, porque la matriz energética de los países más importantes de Europa, como puede ser Alemania, Francia no tanto, porque Francia tiene bastante de energía nuclear, pero sobre todo Alemania, que es la locomotora de Europa ahora que el Reino Unido se separó de la Unión Europea. Entonces todo eso generó mucha incertidumbre porque generó todo un contexto donde los países tuvieron que empezar a reconfigurar sus matrices energéticas, algo que ya daban por sentado desde hacía décadas. Entonces ahí la Reserva Federal subió las tasas de interés. La alta inflación genera, por supuesto, ruido, es el ruido a las señales de precios que distorsiona las señales de a dónde conviene invertir, a dónde conviene consumir, a dónde conviene gastar, qué es lo que conviene hacer, a dónde conviene tomar empleados, a dónde conviene despedir empleados. O sea, la inflación, si lo sabremos nosotros en Argentina, distorsiona todo y ya la gente llega a un punto, como nos pasa a nosotros, que la gente no sabe cuánto es lo que valen las cosas, o sea, qué valen las cosas, qué es lo que vale más que otro, o sea, qué producto conviene, cuál otro no, etcétera, qué producto está caro, qué producto está barato. Entonces se generan muchas distorsiones que no solo afectan al consumo, sino sobre todo a la inversión y por lo tanto al crecimiento económico de los países. Entonces, el año pasado la Reserva Federal subía tasas de interés en ese contexto. Ahora estamos en un contexto que ya está cambiando, no vamos a decir que es radicalmente diferente al del año pasado, pero sí claramente que va en la dirección contraria a lo que ocurría el año pasado. O sea, la inflación está totalmente a la baja, en tendencia bajista desde mediados del año pasado. La incertidumbre con respecto a China ha caído muchísimo porque China ha reabierto completamente su economía y este año tiene que ser un gran viento de cola. Se espera que crezca 5% China durante este año, aunque por supuesto todas estas estimaciones las tenemos que tomar siempre con pinzas porque están siempre sujetas a revisión y nunca la pegan, vamos a ser sinceros. Pero ya eso implica un viento de cola muy importante porque China es el principal socio comercial de la mayoría de los países del mundo y además el tema de la guerra en Ucrania, la guerra está estancada. Ahora encima están justo en periodo de invierno. Afortunadamente, gracias a la ayuda de Occidente, Ucrania ha logrado recuperar territorio. Así que la guerra está estancada, va para largo y obviamente durante todo el año pasado
los países más afectados energéticamente por la guerra en Ucrania ya han ido reconfigurando sus matrices energéticas y de a poco se van adaptando, con lo cual eventualmente se han dado cuenta, por suerte, que no es conveniente depender de un solo proveedor de energía, y ahora los países, sobre todo los países europeos, están diversificando y eso va a ayudar mucho a traer certidumbre, a traer estabilidad, y eso obviamente va a fomentar el consumo, pero sobre todas las cosas la inversión, y eso por supuesto va a empujar nuevamente al alza el crecimiento económico, hasta el punto que por supuesto ya este año se espera que, a diferencia de lo que pasó el año pasado, la gran mayoría de los países, sobre todo los países desarrollados, vuelvan a tener crecimiento económico positivo. Entonces, ¿por qué hago todas estas salvedades? Porque además, si yo miro la evidencia histórica, lo que estamos viendo ahora de que, fíjense, esta semana la Reserva Federal subió las tasas de interés, dijo que las va a seguir subiendo al menos una vez más, y aún así el mercado siguió subiendo, y desde octubre venimos recuperando y parecería que estamos en el inicio de un mercado alcista. ¿Cómo puede ser si supuestamente no hay que pelear contra la Reserva Federal? Si la Reserva Federal está subiendo tasas, dijeron que las van a subir y que las van a seguir manteniendo altas durante un tiempo, ¿por qué es que el mercado sube? Bueno, porque normalmente ha pasado así. Si vemos históricamente, ya saben que en esta que es la base de datos de la Reserva Federal, no tengo los datos del Standard & Poor's 500, supongo que debe ser por un tema de derechos de autor, pero tengo el Wilshire 5000, que es un índice bastante parecido, pondera por capitalización de mercado, a diferencia del Standard & Poor's, que tiene 500, este tiene 5000 acciones, así que podríamos decir que tiene incluso una muestra mayor, y la verdad que si vemos el comportamiento es casi igual al del Standard & Poor's, o sea que podría ser un índice totalmente representativo del mercado, porque de hecho lo es. Entonces lo que vemos ahora es que, por ejemplo, en varios periodos tenemos en azul la tasa de referencia de la Reserva Federal, y vemos que perfectamente ha ocurrido en la historia que han habido contextos de tasas de interés de la Reserva Federal al alza con acciones al alza. Vemos acá finales de los 90, también principios de los 90, mediados de los 80, de 2002 a 2007, fíjense cómo a partir de más o menos acá 2004 las tasas de la Reserva Federal empiezan a subir y el mercado alcista no se detiene. Uno podría decirme, bueno, pero esto terminó con la crisis financiera de 2008. Sí, es verdad, pero la crisis financiera de 2008 no ocurrió en las acciones como sí ocurrió la burbuja de las .com. En este caso ocurrió en el mercado inmobiliario, o mejor dicho, en los bonos del mercado inmobiliario y en los derivados de esos bonos. Así que las acciones acá, la verdad que no tuvieron la responsabilidad de esa burbuja y de esa crisis financiera internacional. Así que vemos que las acciones subieron con tasas de interés al alza, porque la Reserva Federal no afecta totalmente a los generadores de valor, a los drivers de valor de la compañía, sino que afecta a uno en particular y a otro de manera más indirecta. Y en la última década, lo que vemos entre 2015 y 2019, vemos esto, vemos cómo volvieron a subir las tasas de interés, pero las acciones siguieron subiendo y ahora estamos en un contexto parecido. O sea que tenemos que quitarnos un poco el chip. Yo entiendo que porque es algo tan reciente, nos queda muy grabado en la memoria lo que pasó el año pasado y nos parece contraintuitivo y nos parece una trampa el hecho de ver a las acciones subiendo y que continúan la suba, porque tengamos en cuenta que la Reserva Federal subió las tasas de interés en noviembre, subió las tasas de interés en diciembre, subió las tasas en febrero, o sea que tenemos 3 subas de tasas desde que en teoría se inició este mercado alcista de octubre. Así que tuvimos 3 subas de tasas de la Reserva Federal de 0,75, de 0,50 y de 0,25, y aún así esto que parecería ser un mercado alcista continúa vigente. Entonces uno se pregunta, ¿cómo puede ser? Claro, nos preguntamos eso porque venimos pensando en el año pasado, en todo lo que pasó el año pasado, y no tenemos en cuenta que históricamente lo que ha ocurrido es justamente lo que está pasando ahora, que la Reserva Federal sube las tasas de interés y eso no mata los mercados alcistas, eso no destruye la suba de las acciones, porque no logra en su totalidad destruir por completo el valor de las compañías. O sea, si el único driver que generaría valor en las empresas o destruiría valor de las empresas fuera la tasa de interés, entonces ahí sí, uno puede decir, sí, no te metas con la Reserva Federal, no vayas en contra, no contradigas a la Reserva Federal, porque lo que haga la Reserva Federal va a determinar 100% lo que pase con el valor de las compañías que vos tenés en el portafolio, pero no es así. Entonces,
como es uno de los varios factores que ahora vamos a ver un poco más en profundidad, es totalmente normal que veamos este contexto en el cual las tasas de interés subieron, van a seguir subiendo, aunque sea una vez más, pero aún así este parece ser el inicio de un mercado alcista y no parece que ni esta suba ni la próxima suba de la tasa de la Fed vayan a ponerle fin. La mejor forma que se me ocurre en este momento para pensar de qué manera la Reserva Federal influye en el valor de las compañías, pero no lo determina en un 100%, es con mi querido libro de evaluación de McKinsey, como veíamos la semana pasada en el capítulo 29, acá en la parte 4. Capítulo 29, tengo que buscar la parte que habla de los drivers de valor. O sea, yo antes usaba otro gráfico, si se acordarán, de informes mucho más viejos, pero la verdad que este me gusta más porque es más sencillo y aparte habla un poco del corto, el mediano y el largo plazo, cómo se va determinando con diferentes variables el mismo driver del valor de las compañías. Entonces, lo que yo puedo decir, por ejemplo, cuando yo hablo de la tasa de referencia de la Reserva Federal, ¿de qué manera esa tasa influye acá, en el valor intrínseco de las compañías? Bueno, principalmente acá, por supuesto. O sea, si tengo que decir por excelencia cuál de estos drivers de valor principales, los principales drivers de valor de las compañías, principalmente influye acá, porque el costo del capital, el famoso WACC, se compone del costo ponderado de la deuda y sumado el costo ponderado del equity, y dentro del costo del equity está la tasa libre de riesgo. La tasa libre de riesgo se utiliza normalmente la tasa del bono a 10 años y la tasa del bono a 10 años, por supuesto que está totalmente influenciada por la tasa de referencia de la Reserva Federal. Entonces, si yo hago el caminito inverso, puedo ver que la tasa, cómo la Fed mueva la tasa de referencia, afecta al bono a 10 años, eso me afecta al CAE, o sea, al costo del equity, al rendimiento exigido por los accionistas, eso me afecta al costo de capital del WACC y esa tasa es la que se utiliza para el descuento de flujo de fondos. Por lo tanto, cuanto más grande sea el costo de capital, más va a afectar negativamente al valor intrínseco. Esa es la manera directa, que eso es lo que más estuvo pegando el año pasado. Pero también ocurre de que cómo la Fed mueve las tasas de interés también afecta al revenue, afecta a los ingresos de las compañías. ¿Por qué? Porque como ya lo hemos comentado en informes anteriores, las tasas de referencia de la Reserva Federal y por sobre todas las cosas la curva de tasas de los bonos, que acá vemos que actualmente, por lo menos con fecha de ayer, con cierre de ayer, estamos con una pendiente bastante negativa. La Reserva Federal obviamente controla la tasa de más corto plazo, la tasa overnight, y eso después determina las otras tasas. Entonces, lo que vemos nosotros es que la política monetaria de la Reserva Federal, la política de tasas de interés, también afecta, y esto sí que lo afecta muchísimo, a la forma, la estructura que tiene la curva de rendimiento de los bonos del Tesoro de Estados Unidos. Y esta curva es la que también después se traslada al sistema financiero de los bancos y es la que determina los incentivos que tienen los bancos para dar crédito a las empresas. Y eso es lo que en definitiva se termina trasladando a la economía real y a lo que después termina siendo un crecimiento económico, un estancamiento, un amesetamiento o, en el peor de los casos, una recesión o una depresión económica. Entonces, nosotros vemos esta curva y decimos la Reserva Federal tiene las tasas de interés muy altas. Esto en circunstancias, no sé si decir normales, pero sí en momentos históricos del siglo XX sobre todo, este tipo de curva determinaba que se estaba por venir una recesión. ¿Por qué? Porque la Reserva Federal afecta a esta tasa, claramente lo que estaría mostrando acá el mercado con una tasa a 10 años tan baja de 3,4, con una tasa de corto plazo arriba del 4,6, lo que estaría determinando es que con esta curva de tasas los bancos comerciales, Bank of America por ejemplo, o Morgan Chase, cualquiera de los bancos comerciales,
no tienen incentivos para dar crédito, porque lo que pasaría acá es que a una persona que viene a hacer un plazo fijo, que sería un certificado de depósito en Estados Unidos, tendrían que pagarle más o menos esto, o un poco más, porque si no la persona va a decir, si no me pagas más, me voy y me compro un bono del tesoro. Y a una persona que viene a pedir un préstamo, por ejemplo, para una hipoteca o para una empresa que necesita expandirla, tendrían que exigirle esta tasa de interés. Entonces, obviamente acá el banco sale perdiendo. Entonces, esto desincentiva absolutamente el crédito bancario. Pero, y obviamente por eso es que se dice que la Reserva Federal ha sido históricamente generadora de recesiones, que es verdad. Y también se teme justamente este año por la recesión, porque mucha gente mira esta curva, la mira así de manera superficial, mira esto y dice, la Fed nuevamente con la suba de las tasas de interés lo que ha provocado es fomentar una recesión, porque con esta curva de tasas los bancos comerciales no tienen ningún incentivo para dar crédito, los bancos van a empezar a restringir crédito para las compañías, las empresas que quieren financiar su capital de trabajo o que quieren expandirse porque quieren tomar empleados nuevos para poder abrir una nueva sucursal, por ejemplo, no van a poder hacerlo porque el banco les va a negar los créditos, entonces eso va a detener el crecimiento económico y eventualmente vamos a entrar en una recesión que va a obligar a la Reserva Federal a bajar estas tasas de referencia a valores que vuelvan a tornar esta curva positiva. Y eso, con la curva nuevamente positiva, va a volver a incentivar a los bancos a dar créditos y de esa manera vamos a reiniciar el ciclo económico y vamos a volver a expandirnos. Esa es la lógica que funcionaba en el siglo XX y que puede funcionar incluso hasta el día de hoy, pero la gente que utiliza esa lógica de manera superficial, solamente mirando la curva de tasas de rendimiento, no toma en cuenta el traslado de esta curva a la economía real. O sea, para ver si esto se está trasladando efectivamente a la economía real, lo que tenemos que ver es cómo están las tasas de los bancos y si efectivamente las tasas por un plazo fijo a un mes, un plazo fijo a 3 meses, están pagándole a los inversores estadounidenses, a los ahorristas, un 4,6 o incluso más arriba. Porque de no ser así, entonces quiere decir que esta curva de tasas tan negativa, tan recesiva, no se está trasladando a la economía real. Y si no se está trasladando a los incentivos de los bancos, quiere decir que a pesar de esta curva tan negativa de cara al futuro, no necesariamente vamos a ver una recesión. Y de hecho, si miramos la página web de uno de los organismos que controlan el sistema financiero en Estados Unidos, este organismo, que ya lo hemos visto también en informes anteriores, va relevando todos los meses las tasas a nivel nacional, hace promedios a nivel nacional. Esto es del 17 de enero. Y lo que vemos es que en absoluto esto se ha trasladado todavía a la economía real. Nosotros deberíamos estar viendo a un mes, a 3 meses, por ejemplo, tasas de arriba del 4,5. Entonces tendríamos que estar viendo que a nivel nacional a los ahorristas que vienen a hacer un plazo fijo, que sería un certificado de depósito en Estados Unidos, les están pagando más o menos estas tasas. Si llegáramos a ver eso, entonces sí que tendríamos fundamentos para empezar a temer por una recesión y seguramente no veríamos a las acciones tan alcistas como las vemos ahora, porque ya estarían descontando que la probabilidad de recesión es más alta. Pero si empezamos a mirar los certificados de depósitos a un mes, a 3 meses, vemos que promedios nacionales de 0,15%, 0,57%, cuando, como te muestra acá, más o menos, acuérdense que esto es de mediados de enero, las tasas 4,12, 4,42, o sea, en absoluto se están correspondiendo las tasas que están pagando los bancos a sus clientes, a sus ahorristas, digamos, por un plazo fijo a un mes, a 3 meses, con las tasas que estamos viendo en la curva de los bonos del tesoro. Entonces, eso no se está trasladando al sistema financiero y por lo tanto no se está trasladando a la economía real y por lo tanto no es tan probable que veamos una recesión como sí ha ocurrido cada vez que pasó esto anteriormente en la historia. Y esto también tiene una justificación, porque uno puede decir, bueno, pero ¿por qué? O sea, ¿qué está pasando? Que el banco a una persona que viene a hacer un plazo fijo un mes en promedio a nivel nacional, porque habrá seguramente diferencias por regiones, le está pagando 0,15%. ¿Por qué le está pagando tan poco? Bueno, cuando miramos en la base de datos de la Reserva Federal y ponemos qué porcentaje de los activos totales, que los pongo acá dividiendo, los activos totales de todos los bancos comerciales, qué porcentaje de todos los activos totales de los bancos comerciales están integrados por efectivo, cash, y bonos del tesoro o algunos instrumentos de agencias del gobierno. Y lo que vemos acá es que es más alto que nunca.
Vemos acá, desde más o menos 1970 y pico, 1973, vemos que ha rondado esto, el porcentaje de cash y de treasuries como porcentaje de los activos totales de los bancos. Vemos que durante décadas se estuvo dando vueltas entre el 20 y 25%, después en la década de los 90 subió un poco. Fíjense, antes de la crisis financiera del 2008, la poquísima liquidez que tenían los bancos. Esta fue una de las razones por las cuales estalló tanto la crisis, o sea, pegó tanto y fue tan dura, tan difícil la crisis, porque los bancos no tenían liquidez. Fíjense que tenían menos de un 15, habrá sido un 13% mínimo histórico, 13% si yo sumaba el cash y los treasuries de los bancos como porcentaje de sus activos totales, eran esto. ¿Por qué? Y porque en lugar de treasuries y cash, los bancos tenían bonos hipotecarios. Entonces tenían esos activos que después resultaron ser activos muy tóxicos que provocaron la crisis que todos conocemos. Después de eso, obviamente que el gobierno puso límites a los bancos. Ya los bancos no pueden tener tan poca liquidez. Ahora tienen límites, no sé si, creo que están por arriba del 20%, no recuerdo bien, pero seguramente están en relación a los promedios históricos. Pero con la crisis del COVID, fíjense lo que pasó. Hoy por hoy los bancos, podríamos decir metafóricamente, están llenos de cash, están llenos de treasuries, están llenos de efectivo, de liquidez, tienen mucha liquidez. O sea, no necesitan ir al mercado a seducir a los ahorristas para que les vengan a poner depósitos, para de esa manera hacerse de cash para prestar a sus clientes. O sea, los bancos, según lo que me marca acá la base de la Reserva Federal, esto con datos a diciembre de 2022, tienen liquidez sobrada. O sea, tienen bonos del tesoro que pueden liquidar en cualquier momento, tienen cash disponible. O sea, que viene una persona a pedir un crédito y tienen el dinero disponible para dárselo a esa persona y cobrarle, por supuesto, una tasa muy cercana al bono a 10 años. Así que no necesitan estar seduciendo a sus ahorristas para que vengan a poner un plazo fijo a un mes o un plazo fijo a 3 meses, para de esa manera hacerse de cash para darle a sus clientes. Entonces, esto, creo yo, es una de las principales razones que está provocando que estas tasas sigan tan bajas y a pesar de esta curva no se traslade a la economía real. Me fui re de tema, pero me parece importante porque después voy a hablar un poco más de recesión. Entonces, ya que estamos hablando de qué manera la Reserva Federal puede afectar el crecimiento de las compañías, está bueno hablar de esto, de por qué en este caso podría no ocurrir una fuerte recesión a pesar de lo negativa que es la pendiente de la curva. Entonces, como para rebobinar un poco y redondear esta parte, si la Reserva Federal sube mucho las tasas de interés y pone negativa la pendiente de la curva, en otras circunstancias históricas como ha ocurrido, esta curva tan negativa desincentiva a los bancos a dar crédito. Entonces eso impide que las empresas puedan expandirse o incluso financiar el capital de trabajo, y eso puede inducir la propia Reserva Federal en su intento por evitar, por ejemplo, que se dispare la inflación, puede terminar subiendo demasiado las tasas de interés, que desincentiva a los bancos de dar crédito. Eso ralentiza, disminuye el crecimiento económico y en el peor de los casos puede terminar generando una recesión. Eso, por supuesto, se propaga a lo largo de todos los sectores de la economía y afecta, por supuesto, al crecimiento de las empresas, provocando, por supuesto, también una gran disminución en su valor intrínseco, siendo, por sobre todas las cosas, que el revenue growth, o sea, el crecimiento de los ingresos de las compañías, de estos tres drivers, suele ser el más importante. O sea, los tres son muy importantes, pero el crecimiento de los ingresos es el que tiene mayores capacidades para crear y para destruir valor de las compañías. Después, por supuesto, el rendimiento sobre el capital es crucial, pero cuando uno ve, por ejemplo, las pequeñas empresas, las startups, que son empresas que tienen rendimiento sobre el capital negativo y las ve subir tanto de precio, lo hacen porque lo que está movilizando ahí el valor intrínseco no es tanto el rendimiento sobre el capital, porque esas empresas suelen perder dinero, y si no, piensen en Tesla, piensen en las pequeñas startups que han entrado a cotizar a Wall Street y han tenido crecimientos explosivos. No lo han hecho porque sean empresas que ganen dinero. Uber, por ejemplo, piensen, Airbnb también, o sea, Spotify, grandes ejemplos de empresas que tuvieron crecimientos abismales en sus primeros años de cotización. No lo hicieron por un rendimiento sobre el capital muy alto, que es lo que a largo plazo determina en gran parte el valor intrínseco, sino que lo hicieron principalmente por un fuertísimo crecimiento en los ingresos, un gran crecimiento en los ingresos. Entonces, esas son las dos maneras: la manera directa a través del costo de capital
y de la manera más indirecta a través de la curva de tasas, la posibilidad de fomentar el crecimiento económico o inducir una recesión que tiene la Reserva Federal a través de su política de tasa de interés que puede afectar los ingresos de las compañías, y de esas dos maneras, creo yo, son las más importantes en las que la Reserva Federal puede afectar el rendimiento, el valor intrínseco de una compañía. Pero acá viene lo importante, no es lo único que determina el valor de las empresas y no es determinístico, o sea, no es que solo eso alcanza, no, porque después tenemos a la gerencia, o sea, el rendimiento sobre el capital depende, por supuesto, depende del costo de capital, en el sentido de que el valor para los accionistas se crea cuando el rendimiento sobre el capital es mayor al costo de capital, pero el rendimiento sobre el capital depende, yo no sé si decir pura y exclusivamente, pero prácticamente es totalmente de sus gerentes, o sea, de las decisiones que toman los gerentes de la compañía. Entonces, lo que quiero que quede claro es que el destino de nuestras inversiones no está ligado por completo a lo que haga la Reserva Federal, sino solo parcialmente por todo lo que he explicado. Y claro, lo que ocurrió es que el año pasado, si volvemos un poco a lo que ocurrió el año pasado, la Reserva Federal subió tasas y eso aumentó el costo de capital, o sea, perjudicó esta parte y perjudicó y destruyó el valor intrínseco de muchas compañías. Pero también lo hizo en un contexto de inflación mundial y de incertidumbre provocada por la invasión a Ucrania y por las cuarentenas interminables en China, que provocaron retracción del consumo y disminución de la inversión, porque ante la incertidumbre la gente prefiere no arriesgar capital. Entonces eso afecta a todos los sectores. Obviamente que el sector de la energía se vio muy beneficiado y fue el único sector del Standard & Poor's que terminó positivo el año pasado, pero después el resto afecta transversalmente. Obviamente que el sector de la energía también se vio perjudicado, pero se vio más que beneficiado por la invasión a Ucrania, así que eso compensó. Pero en el neto terminó muy positivo. El resto de los sectores terminaron negativos y en algunos casos muy negativos, sobre todo especialmente aquellas empresas que en aquel momento estaban expandiéndose mucho. Volvemos acá a revenue growth, a la expansión de los ingresos de las compañías, o empresas que tal vez tenían un rendimiento sobre el capital alto, pero que esperaban una gran parte de sus ingresos obtenerlas más en el futuro. Entonces, al aumentarles mucho el costo de capital, penaliza mucho esos flujos en el futuro y eso hace que caiga mucho el valor de una compañía tecnológica, por ejemplo, que de una compañía de consumo básico como puede ser, por ejemplo, Coca-Cola, que tiene ingresos muy estables a lo largo de los años. Entonces, ese tipo de compañías se vieron mucho más afectadas por todo lo que ocurrió el año pasado. Obviamente que lo que hizo la Reserva Federal, como dijimos, fue crucial, fue tal vez lo más importante que afectó negativamente al crecimiento de las empresas, al valor intrínseco de las compañías, pero no fue lo único. No fue lo único, porque por un lado veníamos de un 2020 y un 2021 donde estaba todo muy positivo, muy alcista, todo muy optimista, aparecieron las SPACs, las criptomonedas volaban, o sea, había un optimismo bastante grande. Y uno empezaba a notar esas cosas, pero es muy difícil por ahí notarlo cuando estamos en la vorágine y que todo sube. En ese contexto se hicieron malas inversiones, se tomaron malas decisiones con respecto a políticas estratégicas de las compañías, y eso provocó que luego, cuando llegó el 2022, con la inflación, con las cuarentenas en China, con la invasión a Ucrania, con la Reserva Federal subiendo tasas y afectando mucho el costo de capital, lo que se reveló era que muchas empresas habían contratado demasiada gente, habían hecho malas inversiones y obviamente el rendimiento sobre el capital terminó siendo no tan bueno como era esperado. Eso además fue acompañado por un crecimiento de los ingresos que fue menor, o incluso bajó el crecimiento de algunas empresas por todo lo que acabo de decir, que generó incertidumbre en el consumo y en la inversión. Y bueno, todo esto sumado provocó, en resumen, el año tan malo que vivimos, sobre todo, por supuesto, en las empresas de sectores en crecimiento, sobre todo tecnológicas y de consumo discrecional. Hechas entonces estas explicaciones con respecto al pasado,
Vamos ahora a lo más importante, que es tratar de entender el presente y de qué manera podemos aprovecharlo a nuestro favor. Y bueno, justamente lo primero que tengo que aclarar, como siempre, es que las acciones no viven en el presente. Las acciones siempre viven en el futuro, debido a que justamente su precio se calcula descontando los flujos futuros que se esperan que tengan las empresas durante los próximos años a una tasa de interés que es el costo promedio ponderado del capital, como vimos en el cuadro anterior. Entonces, teniendo eso en cuenta, lo que podemos conjeturar a través de lo que nos muestran los precios, parecería ser que los inversores poco a poco están reconociendo que la inflación de Estados Unidos va a volver durante este año a valores ya promedio histórico, podríamos decir. También parecerían que los inversores se van dando cuenta que la incertidumbre global ha disminuido en relación, por supuesto, a lo que fue el año pasado, más que nada por la reapertura total de China, ya que así como el mundo aprendió a convivir con el COVID-19, ahora también los países, sobre todo Europa, parece que está aprendiendo a vivir no solo con la guerra en Ucrania, sino que se dieron cuenta de que no pueden depender de un solo país para su suministro energético y entendieron que tienen que diversificar sus fuentes de energía. Todo este reconocimiento, sobre todo por parte de los grandes inversores del mercado, nos permiten suponer que parecería que está cambiando, como veíamos en informes anteriores con el libro de Mabousin, están cambiando las expectativas que el mercado tiene acerca de los principales drivers que determinan el valor de las compañías, como veíamos acá en este cuadro. Dicho de otra manera, el mercado viene desde octubre descontando en precios que las tasas de interés van a bajar durante este año, lo cual haría bajar, por supuesto, el costo del capital, y en otras circunstancias también lo que hacía era mejorar los incentivos de los bancos para dar crédito y fomentaba el crecimiento económico y por lo tanto la mejora de los ingresos de las compañías. En este caso, para mí va a ser el principal efecto positivo de las bajas de la tasa de interés, va a ser la baja del costo del capital y por lo tanto, como la creación de valor de los accionistas se determina a través del rendimiento sobre el capital menos el costo de capital, la baja del costo de capital a igualdad de rendimiento sobre el capital implica más creación de valor para los accionistas, con lo cual las acciones eso lo van a tomar muy bien. Otra cosa es que parecería que las acciones de a poco vemos los movimientos y van descontando lo que ya vemos también en las noticias, que desde el año pasado las empresas, sobre todo las empresas de los sectores que más cayeron, han estado deshaciéndose de excesos de empleados, de capital físico y de malas inversiones que realizaron en 2020-2021. O sea, no voy a decir ninguna novedad cuando digo que las empresas tecnológicas están echando personal, lo han venido haciendo durante los últimos meses y ha sido algo bastante resonante en el mercado. El hecho de que los gerentes de las empresas ya estén tomando estas decisiones no solo ayuda a que si hay alguna recesión sea mucho menos dolorosa para las empresas, porque ya se vienen preparando de antemano, sino que además eso lo que hace es mejorar la eficiencia, mejorar la productividad de las compañías, porque se deshacen de recursos que tenían de más porque habían hecho malos cálculos, porque creyeron que las empresas iban a crecer más de lo que crecieron, porque creyeron que proyectos de inversión iban a ser más rentables de lo que terminaron siendo, porque creyeron que el contexto no iba a ser tan hostil, el contexto de tasas de interés, de crecimiento económico, de certidumbre o incertidumbre mundial, creyeron que iba a ser más amigable y terminó siendo muy hostil. Bueno, todas esas malas decisiones que se fueron tomando empezaron a ser corregidas y fuertemente corregidas durante el año pasado. Eso lleva a las empresas a volverse más magras, más austeras, más eficientes, a empezar a utilizar mejor los recursos que tienen y eso por supuesto mejora el rendimiento sobre el capital. Y por otro lado, como ya lo hemos comentado, la reapertura de China, la baja de la inflación, el reacomodamiento de las economías europeas, sobre todo luego del shock de la guerra de Ucrania, van a generar, eso es lo que pienso yo, y que las estimaciones de crecimiento económico también están suponiendo, que van a generar un viento de cola favorable para el crecimiento económico mundial durante este año, o sea, va a afectar principalmente el aumento en los ingresos de las compañías. Entonces, en definitiva, si analizamos los principales drivers que determinan el valor de las empresas, vemos
y vemos de qué manera han venido cambiando, por lo menos si están de acuerdo conmigo, cómo esto era tan diferente durante el año pasado y ahora ha empezado a cambiar, lo que vemos es que poco a poco van afectando a las expectativas que tiene el mercado con respecto a lo que va a ocurrir durante 2023 y por lo tanto no debería sorprendernos que las acciones suban a pesar de que la Reserva Federal continúa también subiendo las tasas de interés. Y para muestra, basta un botón, como dicen, vamos a utilizar una empresa como muestra, que es la vieja y querida y conocida Facebook, que en este caso se llama Meta. Ya saben que si quieren, si quieren conseguir la documentación que la empresa presenta con el mercado, para cualquier empresa ponen Meta Investor Relations, ponen Apple Investor Relations, Microsoft Investor Relations, Amazon Investor Relations, lo que quieran, y seguro van a encontrar la página de relaciones con el inversor de la compañía. En este caso vamos a ver el Q4, todavía no salió el reporte anual, pero ya salió el parte de prensa para explicar qué pasó con la compañía durante el último trimestre del año pasado, cómo han venido las ganancias. Hacemos clic acá y hacemos clic en Earnings Release y nos va a llevar acá, donde nos muestra un poco con bastante profundidad, pero no tanta como en el reporte anual, más o menos lo que fue pasando en el último trimestre del año pasado, y hace también un poco de resumen de lo que pasó a lo largo del año pasado. Entonces, lo primero que vemos cuando analizamos, sobre todo acá cuando miramos los 12 meses 2021 contra 2022 contra 2021, es que el análisis, no solo el del trimestre, que también vemos acá algunos paréntesis que serían números negativos, que es malo, sino que vemos que en general todo el año es malo. El 2022 la empresa no creció en ingresos, o sea, Meta, una de las empresas más grandes del mundo, que tiene, como dice Zuckerberg acá, casi 2.000 millones de usuarios diarios activos. O sea, estamos hablando de una empresa que en su familia de aplicaciones, entre WhatsApp, Facebook, Instagram, Facebook Messenger, hay 2.000 millones de personas en el mundo que una vez al día se conectan al menos a una de sus aplicaciones. Bueno, esta empresa no vio crecer sus ingresos a lo largo de todo el 2022, o sea, menos 1%, o sea, había conseguido ingresos por casi 118.000 millones y en 2022 116.000. Vemos que los costos aumentaron 23%, vemos que el resultado operativo cayó 38%, el margen operativo, que era de 40, bajó a 25, y esto es muy importante porque cuando miramos el rendimiento sobre el capital invertido, en el numerador está el resultado operativo después de impuestos, con lo cual este número es muy importante para ver la productividad de las empresas, y en definitiva es lo que termina definiendo a largo plazo el movimiento que tienen las acciones. Fíjense que en el caso de Meta, de 40% de margen operativo bajó a 25%. Después, bueno, obviamente que como la empresa no ganó tanto dinero, también bajó la cantidad de impuestos que pagó, la tasa efectiva subió un poquito, y fíjese las ganancias, el resultado neto. O sea, el resultado neto bajó 41% y las ganancias por acción bajaron, al igual que el resultado operativo, 38%. O sea, cuando una persona mira esto y dice, terrible, o sea, a pesar de que los ingresos se estancaron, no cayeron mucho, cayó muchísimo el resultado operativo porque obviamente la empresa invirtió mucho, el metaverso, todo lo que ya ustedes seguramente conocen. La empresa, o sea, Zuckerberg, a pesar de que el contexto no le era favorable y los ingresos de la compañía no estaban creciendo, sino que estaban estancados, siguió invirtiendo capital, siguió expandiendo la compañía, siguió invirtiendo en infraestructura, no solo para el metaverso, sino para la familia de aplicaciones. Cuando se dice que la culpa de todo lo que pasó en Facebook el año pasado fue por el metaverso, eso es falso, porque el mayor porcentaje por mucho de inversiones de la compañía del año pasado no fue al metaverso, fue a la familia de aplicaciones, llámese Facebook, Instagram, WhatsApp, Facebook Messenger, toda su familia de aplicaciones. Entonces Zuckerberg siguió invirtiendo mucho a pesar de que el contexto le estaba mostrando que no era favorable, que los ingresos no estaban creciendo, y al invertir mucho en un contexto donde el resultado operativo te cae, lo que te pasa es que esto se te destruye.
y esto se te destruye. Piensen un poco lo que pasó con Facebook. Vamos a hacer el análisis para ver un poco lo que pasó con Facebook. Crecimiento de los ingresos ya lo vimos, o sea, estancado, cayendo 1% de los ingresos en un contexto de inflación que llegó a tocar picos del 9% y terminó más o menos en el 7%. O sea que en términos reales, caída de los ingresos. Rendimiento sobre capital invertido para abajo, porque vemos que el margen operativo cayó y los costos de la empresa subió, o sea que el numerador de esta ecuación me bajó y el denominador de esta ecuación me subió mucho, o sea que el rendimiento sobre el capital invertido para abajo, y bastante para abajo. Y el costo de capital, el WACC, bastante para arriba, porque la Fed subió las tasas de interés, eso afecta al costo del equity y eso afecta, por supuesto, al costo de capital. Y siendo que Facebook es una empresa que se financia con muy poca deuda, tiene muy poca deuda la compañía, el WACC se ve muy afectado cuando suben mucho las tasas de interés, porque el costo de la deuda, como la deuda tiene prioridad como los acreedores de deuda tienen prioridad con respecto a los accionistas, los tenedores de deuda de una empresa, por ejemplo de una obligación negociable, un bono corporativo, son menos exigentes en cuanto a rendimiento de lo que son los accionistas. Entonces, por eso muchas veces, hasta un cierto nivel, a las empresas le conviene endeudarse, porque endeudarse baja el costo de capital, porque un tenedor de deuda, por ejemplo en Estados Unidos, te puede exigir un 4 o un 5% de rendimiento, mientras que una persona que tiene acciones de la compañía no te va a pedir un 4 o un 5%, te va a pedir más porque el riesgo es mayor. Entonces, para aquellas empresas que se financian con muy poca deuda y principalmente la parte derecha de la hoja de balance está constituida por equity, está constituida por patrimonio neto, cuando suben las tasas de interés esto le pega muy negativo. Entonces pensemos en el 2022 de Meta. O sea, esto muy para arriba, esto muy para abajo, esto un poquito para abajo, pero en términos reales descontada la inflación también para abajo. O sea, el valor intrínseco de la empresa, ya vimos lo que pasó con el valor de sus acciones. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Salió este balance de Meta y ¿qué pasó con la compañía? 25% de suba, más de 20% de suba, pasó esto. O sea, ¿cómo puede ser que sacando este balance y redondeando este 2022, donde si hacemos todo este análisis vemos lo que pasó y cómo el valor de la compañía se destruyó tanto, cómo puede ser que entregándole esto al mercado el resultado terminó siendo esto? ¿Cómo puede ser que en un solo día las acciones pasaron a subir un 23-24%, y si tomo en cuenta el día anterior que ya venían descontando que iba a venir bien el balance, más todavía? ¿Qué pasó? Bueno, pasa eso. Esto representa el pasado y esto representa el futuro. Por eso es normal y no debería sorprendernos que a veces sale un mal balance y las acciones suben. ¿Pero por qué suben? Suben por el futuro, no suben por el pasado. Fíjense lo que dice Zuckerberg en este párrafo. Dice: nuestra comunidad continúa creciendo y estoy alegrado, pongámosle, con el fuerte compromiso de los usuarios con nuestras aplicaciones. Facebook ha alcanzado el hito de los 2.000 millones, o sea, 2.000 millones de usuarios activos por día, dijo Zuckerberg, el fundador de Meta y CEO. El progreso el progreso que estamos haciendo en nuestro descubrimiento del motor de inteligencia artificial y en los Reels son los mayores drivers para esto, o sea, toda la evolución que ha tenido los Reels. Y es verdad, si uno mira, por ejemplo, el crecimiento de TikTok, se ha estancado bastante el crecimiento de TikTok, y en parte tiene que ver con que los Reels parece que están finalmente generando engagement, generando que la gente se quede a mirar Reels y no se vaya a mirar TikToks. Y lo más importante es esto. Dice, nuestro tema gerencial para 2023, dice Zuckerberg, y acá está la clave, es el año de la eficiencia. Y estamos focalizados en volvernos una empresa más fuerte y más nimble, que no sé qué significará, pero bueno, me falta un poquito de vocabulario en este caso, pero esto es lo importante. Dice Zuckerberg, 2023 va a ser el año de la eficiencia. ¿Qué es lo que quiere decir con esto? Que va a estar focalizado acá. Que Zuckerberg se va a focalizar en esto. O sea, porque esto
es principalmente responsabilidad de la gerencia. Entonces, Zuckerberg el año pasado estuvo como medio autista, no queriendo ver lo que el mercado le estaba diciendo. O sea, estamos en un contexto de incertidumbre mundial con inflación muy alta, acelerándose, con la Reserva Federal que está subiendo tasas, y vos seguís invirtiendo en tu familia de aplicaciones, en el metaverso. Calcúlenle que la parte de Reality Labs, que es la parte del metaverso, el año pasado, cuando nos fijamos por acá, no creo que lo vaya a encontrar, pero si lo encuentro, el año pasado perdió casi 14.000 millones de dólares, que está puesto en alguno de los resultados de Reality Labs. Bueno, más o menos, no sé si los voy a poder encontrar. O sea, cuando uno desglosa un poco lo que es la familia de aplicaciones y el Reality Labs, lo que ve es una pérdida. Acá está. Cuando vemos el ingreso y la pérdida de las operaciones, la familia de aplicaciones ganó durante todo 2022 42.600 millones de dólares. Recibió en ingresos 42.600 millones de dólares. De manera operativa, el resultado operativo. Reality Labs, que es lo que se conoce habitualmente como el metaverso, perdió 13.700 millones de dólares. O sea, esto es lo que el mercado le criticaba a Zuckerberg. Digamos, mira, estamos en un contexto donde el mundo está muy incierto, el consumo se está retrayendo, la incertidumbre está haciendo que se retraiga la inversión. Tu empresa depende de la publicidad virtual. La publicidad virtual es un gasto que las empresas pueden recortar, es un gasto discrecional que pueden elegir no hacerlo. O sea que las empresas, ante la incertidumbre mundial, van a decidir recortar el gasto en publicidad. Vos parece que no te estás dando cuenta que tu principal negocio se ve afectado negativamente por la incertidumbre mundial, y en lugar de tomar decisiones defensivas, empezar a retraerte un poco, a ser un poco más conservador, más medido con lo que estás haciendo. Estás invirtiendo en cosas, en líneas de negocio nuevas y en fortalecer tu familia de aplicaciones, que seguro que tiene mucho sentido hacerlo, pero tal vez no es el momento de hacerlo. O sea, eso es lo que el mercado le estaba diciendo a Zuckerberg. O sea, le estaba justamente diciendo, mira, esto te está cayendo porque el contexto es desfavorable para tu principal fuente de ingreso, que es la publicidad. Esto está empeorando porque la Reserva Federal te está subiendo las tasas de interés. Y encima vos estás empeorando tu rendimiento sobre el capital invertido, porque ante un empeoramiento de los ingresos que va a empeorar el numerador de esta ecuación, que es el resultado operativo, como vemos acá arriba, que efectivamente cayó 38% el resultado operativo. Estás en un contexto que el numerador de esta ecuación te va a caer, el denominador, que es algo que vos controlás porque es el capital invertido, es lo que vos invertís en investigación y desarrollo, lo que invertís en capital físico, en instalaciones, en infraestructura, eso no lo estás bajando. O sea, el numerador de la ecuación te baja y vos no bajás el denominador, con lo cual esto te va a bajar. O sea que le estás echando más leña al fuego. O sea, esto te está empeorando esto te está empeorando esto, y vos encima, como no querés dejar de invertir, no te das cuenta que el contexto no es tan favorable, a través del rendimiento sobre el capital invertido, como no querés dejar de invertir, también estás empeorando esto. Entonces se sumaron los tres y produjeron el año que tuvo Meta. Ahora está pegando la vuelta. O sea, ahora esto se espera que baje durante este año y va a ser muy favorable para Facebook, para Meta, porque es una empresa que se financia con muy poquita deuda. Zuckerberg dijo, este va a ser el año de la eficiencia, con lo cual vamos a suponer que va a hacer todo lo posible por invertir menos tal vez, pero sí invertir mejor. Ya han echado muchísima gente, sabemos que perder el trabajo es una tragedia para mucha gente, pero en Estados Unidos el mercado laboral es muy dinámico, y está claro que el sector tecnológico era el que más había subido en 2020-2021 y por lo tanto el que más malas inversiones había hecho, y que por lo tanto más malas inversiones tenía que corregir. Por eso vimos que la mayoría de los despidos que se hicieron en la industria se hicieron en el sector tecnológico. Y el contexto mundial de a poquito se torna cada vez más favorable para el crecimiento económico, con lo cual volverán los incentivos de las empresas para invertir en publicidad. Si eso Facebook lo combina también con las mejoras que hizo el año pasado, como dice acá arriba, en Reels y en su motor de descubrimiento de inteligencia artificial, que básicamente lo que está diciendo con esto es el motor de descubrimiento de inteligencia artificial, que está ligado totalmente a Reels, que es justamente lo que
es el algoritmo de Facebook que trata de imitar un poco el de TikTok, donde aprende lo que a vos te gusta y te va mostrando contenido cada vez más, más acorde a lo que te gusta para mantenerte ahí enganchado y que vos no salgas de la aplicación, que es básicamente lo mismo que hace TikTok. O sea, estaban muy mal las cosas para 2022, ahora, o sea, esto sabíamos que iba a mejorar, esto también hay expectativas de que vaya a mejorar, faltaba ver si iba a mejorar esto para el caso de Meta, por ejemplo, y acá Zuckerberg por lo menos hizo esta declaración. Queremos que 2023 sea el año de la eficiencia, con lo cual queremos que 2023 sea el año donde esto mejore mucho. Obviamente que esto es algo que el mercado por ahora le compra la expectativa, porque volvemos a lo mismo, las acciones viven del futuro. Entonces, esto que estamos viendo claramente no es realidad, porque la realidad de la empresa es la que vemos acá. Esto es expectativa y Zuckerberg deberá demostrar en los sucesivos trimestres que efectivamente lo que dijo se va a terminar cumpliendo acá, se va a terminar cumpliendo en los números. El mercado irá descontando y verá cuánto le cree o no a Zuckerberg. Así que para redondear ya esta parte y volver a generalizar un poco, volvemos a poner acá el Standard & Poor's, aguántenme. A ver, como para cerrar esta parte lo que quiero decir es, los precios de las acciones se mueven por probabilidades y nunca esperan escenarios totalmente despejados para moverse. La claridad y la certidumbre se pagan muy caras en los mercados financieros. Así que si nuestro análisis sobre los principales drivers que afectan el valor de las empresas nos lleva a conclusiones similares, parecidas a lo que acabo de exponer, entonces tiene bastante sentido que concluyamos que en octubre se inició un nuevo mercado alcista y que por lo tanto deberíamos estar invertidos en acciones de Estados Unidos durante este año, siempre y cuando, como tengo la obligación de aclarar, nuestra tolerancia al riesgo lo permita y que nuestras pretensiones de rendimiento sean mayores al 15% anual en dólares, podríamos decir, porque la verdad que si viene un cliente y me dice quiero invertir en acciones de Estados Unidos, yo le pregunto, bueno, ¿tu tolerancia al riesgo? Me imagino que sí, que estás dispuesto a asumir la volatilidad de las acciones de Estados Unidos. ¿Cuál es tu pretensión de rendimiento? ¿Cuánto querés ganar en el año, más o menos en promedio en dólares? Y esa persona me dice 12% en dólares, con eso yo ya me siento bien. Hay obligaciones negociables que ya te dan eso en Argentina. O sea, no hace falta asumir el riesgo de comprar CDRs si ya te lo pueden dar las obligaciones negociables. O sea, si una persona me dice, no, yo quiero más de 15% de rendimiento anual en dólares, y ahí sí ya tendríamos que ir a CDR. Para menos rendimiento, por ahí tenemos, y ya tendríamos que irnos a algunas obligaciones negociables de YPF, pero bueno, podríamos hacer en todo caso un mix, o sea, un poco y un poco, porque si la pretensión de rendimiento del cliente no es muy alta, o del inversor, digamos, no es muy alta, entonces podríamos comprarle obligaciones negociables. Pero aquellas personas que estén dispuestas a asumir el riesgo, que tengan más o menos estas mismas expectativas, bueno, estamos en un gran momento donde parecería que poco a poco están cambiando las expectativas del mercado, pero si vemos esto, vemos por ejemplo que el Standard & Poor's subió mucho el jueves y vemos que hoy viernes bajó y la suba que tuvo de la semana fue bastante buena, pero como vemos todavía hay bastante duda, porque hay volatilidad alcista, pero también vemos que baja el Standard & Poor's, vemos que bajan las acciones, sobre todo hoy también, o sea, estuvieron bajando, porque hay algunos balances que no gustaron. Entonces no es que ya está listo, el mercado ya se convenció de que estamos en un nuevo mercado alcista, no, en absoluto. O sea, en absoluto, todavía quedan muchas dudas, sobre todo con respecto a la recesión, y es justamente el tema que voy a tratar de tocar brevemente para cerrarlo definitivamente y ya después pasar a otra cosa. Bueno, teniendo en cuenta de que ya he hablado bastante de recesión en los últimos informes, la verdad que no queda nada muy novedoso para decir al respecto, así que solamente voy a decir dos cosas. A ver, primero que es el único miedo fuerte que queda, o sea, esto para que se confirme como mercado alcista vamos a tener que ver un récord histórico, pero ya la gente va a estar convencida que esto es un nuevo mercado alcista si efectivamente el miedo a la recesión se termina, porque ya no va a quedar ningún cuco en el horizonte, no va a quedar ninguna preocupación más en el horizonte. Entonces, sigue siendo la principal preocupación. Ahora que la inflación ya no es preocupación, que la Reserva Federal parece que ya Powell ya ha dado señales de que, bueno, se viene una sola suba más y después vamos a ver si bajamos más adelante la tasa de interés.
el único miedo persistente que queda es la recesión, con lo cual es de lo que más van a hablar aquellos que siguen siendo bajistas, porque es lo único de lo que pueden agarrarse para seguir diciendo que esto es un rally del mercado bajista y no el final del mercado bajista y el inicio de un nuevo mercado alcista. Pero lo segundo que quería decir es que si efectivamente hay una recesión en Estados Unidos durante este año, va a ser la recesión más pronosticada y presagiada de la historia, porque incluso una encuesta que hizo el Conference Board, este es un artículo de Motley Fool, que es un sitio web de finanzas muy prestigioso de Estados Unidos, dice que hay una encuesta del Conference Board que dice que el 98%, esto es de diciembre de 2022, el 98% de los CEO espera una recesión durante los próximos 12 a 18 meses. 98%. O sea, los CEO, ¿qué me van a decir? Que son estúpidos, que ven que viene una recesión y no se van a preparar para una recesión. Bueno, acá lo que dice Dana Peterson, que es Chief Economist del Conference Board, le dijo a CNBC esta semana, o sea, en principio de diciembre, que el 98% de los CEO que han encuestado están preparándose para una recesión. Un poco más arriba que el 95% de CEO que dijeron que sí en una encuesta anterior. O sea, 98%, esto es diciembre del año pasado, 98% de los CEO que encuestaron la gente del Conference Board dijo que se estaban preparando para una recesión. O sea, si vos te preparás para una recesión, si efectivamente viene la recesión, entonces vos ya hiciste los ajustes anteriormente, entonces no te va a afectar mucho. Entonces, justamente, el hecho de que venga una recesión, justamente las recesiones ocurren cuando las empresas no se preparan para una recesión. Cuando las empresas ya se preparan, y pensemos justamente otra vez en todo lo que pasó en el sector tecnológico y de consumo discrecional el año pasado, los despidos de empleados, las bajas de las inversiones, cosa que a Zuckerberg le costó mucho, como ya lo comentamos recién. O sea, bajar las inversiones, dejar de invertir tanto en capital, dejar de invertir hasta que se aclare un poco más el panorama. O sea, todo eso que ocurrió principalmente en el sector tecnológico, pero también a lo largo de muchos otros sectores e industria de Estados Unidos, son justamente las empresas preparándose para una recesión. Entonces, me genera un poco de ruido, o sea, la lógica de decir, viene una recesión, todo el mundo la está esperando y todos se están preparando para una recesión. O sea, ¿cómo va a venir una recesión? Por lo menos una fuerte recesión. Si me están diciendo en diciembre del año pasado que el 98% de los CEO que encuestaba el Conference Board, que son bastantes, los CEO que encuestan, ya se estaban preparando, ya estaban tomando medidas, estaban tomando decisiones para volver a sus empresas más austeras, o sea, más pequeñas, o sea, más eficientes, o sea, eliminar proyectos de inversión que no eran rentables, que no estaban teniendo grandes rendimientos, eliminar empleados que estaban de más, etcétera, etcétera. Entonces, si llega a venir efectivamente una recesión, va a ser la más pronosticada de la historia y por lo tanto no puede ser una recesión fuerte. O sea, sería rarísimo, o sea, no me entra en la lógica, en la cuenta matemática de decir, bueno, todos se están preparando para una recesión y de repente viene una recesión fuertísima. A menos que sea algo, un cisne negro, algo totalmente inesperado, que ocurra y que nadie lo estaba previendo, es muy difícil, porque si todo el mundo está esperando la recesión no viene. Es como lo mismo la burbuja, las crisis. Cuando todo el mundo está esperando la burbuja, está esperando la crisis, bueno, justamente ahí no viene, porque por definición una crisis viene cuando nadie la está esperando, porque si todos la están esperando, todos toman precauciones y termina entonces extinguiéndose la causa que iba a generar esa crisis. Acá es lo mismo. Entonces, los mercados se mueven en base a la diferencia que hay entre la expectativa que está en los precios y la realidad que después termina pasando. Y teniendo en cuenta de que te dicen, por lo menos las encuestas, que el 98, digamos, todos los CEOs ya están esperando una recesión, y vemos que el mercado está subiendo, el mercado alcista, pero no mucho, o sea, tampoco es que hemos visto ya un súper despegue y ya estamos de vuelta llegando a récord histórico. Lo que vemos es que, por lo menos lo que puedo yo pensar, es que todavía hay bastante miedo a la recesión entre los inversores, y los cuales los lleva a ser precavidos, a tener mucho dinero invertido en bonos, en obligaciones negociables y no tanto en acciones. O sea, no están todavía con la confianza para volver a pasarse en acciones. Entonces, lo que yo asumo es que si efectivamente la recesión no viene, eso va a generar
una sorpresa bastante favorable, va a generar un gran efecto alivio en el mercado y eso por supuesto va a empujar bastante al alza y va a incentivar bastante el precio de las acciones. Pero obviamente si esperamos hasta que se confirme que la recesión no va a venir para comprar, vamos a estar comprando tarde. Volvemos a lo mismo, ¿no? La claridad, la certidumbre en los mercados financieros se paga muy cara. Entonces estamos justamente ahora en un contexto en el que el mercado no está dando esa posibilidad. O sea, vemos lo que pasa con la curva de tasas de la Fed y que no se está trasladando al crédito bancario, por lo tanto difícilmente veamos una restricción del crédito en la economía de Estados Unidos y por lo tanto difícil pensar que va a venir una recesión. Los datos no nos están mostrando que vaya a venirse una recesión, así que veremos cómo se gesta esta recesión en la que muchos están temiendo. Entonces, estamos en este contexto en el cual se teme por una recesión, cuyos fundamentos por ahora yo no alcanzo a ver, pero los precios de las acciones parece que todavía están reflejando ese temor porque no están subiendo tanto como podrían, sobre todo ante la expectativa de que la Fed va a bajar las tasas de interés eventualmente durante este año. Así que estamos en una buena oportunidad para comprar empresas de alta calidad a bajas valuaciones antes de que cambien efectivamente las expectativas del mercado con respecto a las acciones. Así que volvemos a lo mismo, ¿no? Quien tenga convicciones más o menos en este orden haría bastante bien, sería bastante sensato empezar a migrar un poco el portafolio para asumir un poco más de riesgo en las acciones si es que justamente están dispuestos a tolerar el riesgo inherente que tienen las acciones y desean obtener rendimientos como los que suelen dar las acciones de Estados Unidos, por lo menos durante los años alcistas como los que vimos en 2021, 2020, 2019, que fueron años bastante positivos para las empresas. Terminada entonces la parte de Estados Unidos, pasamos ahora brevemente a Argentina, donde no tengo mucho muy diferente a la semana pasada como para decir. Vemos que el Merval ha recortado porque había subido bastante, había llegado a los $700. Ahora esta semana ha recortado, veremos cómo sigue. Y podemos hacer otra vez el mismo análisis que estuve haciendo recién para Facebook o para las empresas de Estados Unidos en general. Podemos decir, bueno, yo quiero comprar acciones en Argentina. Vamos a suponer que me banco el riesgo, me banco la volatilidad, me banco saber que me puedo comer un menos 10% en alguna acción en algún día. Sé que puedo tener pérdida permanente de capital en caso de que el oficialismo, por alguna razón que ahora desconozco, gane las elecciones. Vamos a suponer que soy consciente del riesgo que estoy asumiendo en acciones argentinas y digo, quiero invertir en acciones argentinas. A ver, ¿por qué razones yo debería invertir en acciones argentinas? ¿Cuáles son mis expectativas? Teniendo en cuenta que es muy difícil hacerle un flujo de fondos descontados a una empresa argentina porque las principales razones que van a determinar el valor no son propias de la empresa, sino que son políticas. Entonces tengo que hacer un análisis más general para entrar en acciones argentinas y después ir seleccionando si por ahí empresas que tengan las mejores perspectivas de aumentar sus ingresos y de ser beneficiadas por un plan de estabilización del gobierno o de ajustes de tarifas y todo lo que normalmente decimos en informes anteriores que hemos hablado de acciones argentinas. Entonces, volviendo al mismo cuadro de McKinsey, que obviamente habla de empresas de todo tipo, incluso de empresas argentinas, a pesar de que muchas veces no se cumple con la empresa argentina lo que se cumple con las otras. Acá pasa lo mismo, o sea, yo más que un flujo de fondos descontado de las empresas para invertir en acciones argentinas en este momento, tengo que mirar más la imagen macro, sobre todo el driver político. Y más aún, de qué manera el driver político de Argentina va a afectar esto. O sea, de qué manera la victoria en las elecciones de la oposición, que hoy por hoy es el escenario más probable, va a mejorarme esto. ¿Por cuáles de estos tres drivers fundamentales, de los más importantes, por cuáles va a entrar el driver político y va a afectar positivamente al valor de las empresas argentinas? Bueno, principalmente por dos. Principalmente por el aumento de los ingresos, porque le guste o no le guste, ya sea que el próximo gobierno sea, no sé, de Massa, de Larreta, de Macri, de Milei, de Urtubey, no sé de quién, sea el que sea, que en este momento lo más probable es que sea Juntos por el Cambio, va a tener que hacer un plan de estabilización, va a tener que hacer algo con la deuda del Banco Central, con las LELIQs, porque eso ya no se puede seguir pateando y ya no se puede seguir sin plan económico. Macri no tuvo plan económico, Alberto no tuvo plan económico, el que venga va a tener que tener sí o sí un plan económico de estabilización que va a necesitar
aunque no nos guste a nosotros como usuarios, de ajustes tarifarios, cambios de regulaciones, y eso va a afectar muy positivamente, como ya hemos visto en informes anteriores con distribuidora de gas Cuyana como un ejemplo, va a afectar muy positivamente sobre todo a empresas de utilities, o sea, empresas que implementan, cuyas operaciones consisten en un servicio, en brindar un servicio que está regulado por el gobierno. En todo este tipo de empresas, pero también en empresas energéticas, lo que va a ocurrir es un gran aumento en el revenue, en los ingresos, por parte de cambios del gobierno, o sea, por parte de un plan de estabilización del gobierno que va a traer ajustes tarifarios, cambios de regulaciones, y eso obviamente va a provocar un enorme crecimiento en los ingresos, por lo menos si tomamos como referencia lo que ocurrió cuando Macri estuvo en su primer año de gobierno. Este aumento de los ingresos, como ya decíamos, este es el principal de estos tres drivers, con lo cual le va a pegar muy favorablemente al valor intrínseco de las empresas argentinas. No espero sinceramente un gran cambio en el rendimiento sobre el capital invertido. Las empresas argentinas, por obvias razones, o sea, desde cortes de ruta hasta tener que pedir permisos para importación, las empresas argentinas son muy ineficientes, o sea, el rendimiento sobre el capital invertido de las empresas argentinas es muy bajo, y tampoco espero que mejore demasiado, porque para eso habría que hacer reformas mucho más profundas. Volvemos a lo que decían, a lo que se escucha siempre en canales de noticias, reforma laboral, o sea, pero ya con el hecho de que abran las importaciones en el sentido de que permitan importar, que ahora el gobierno está gestionando mucho el tema de las importaciones, ya el tema de que se permitan importar insumos, o sea, insumos para las empresas, para las pymes, para las empresas argentinas, ya eso ayudaría muchísimo a mejorar el rendimiento sobre el capital de las empresas argentinas. No es algo que espero que pase inmediatamente, se necesitan reformas bastante profundas para mejorar la productividad de las empresas argentinas. Sobre todo, el rendimiento sobre el capital invertido de las empresas argentinas se ve muy negativamente afectado por los cambios en la regla de juego, por los cambios en las regulaciones, por cepos, por restricciones por todos lados, cambios de leyes, aumentos de impuestos, aumentos de regulaciones, cambios de regulaciones, digamos, todo, creaciones de nuevos impuestos, todo lo que estamos acostumbrados los argentinos. Todo eso hace que este sea un driver con el cual no podemos contar mucho acá en Argentina, y también, como es el driver más importante a largo plazo, también termina siendo el driver que nos provoca que Argentina no sea un mercado financiero en el cual podamos invertir pensando en invertir acá para nuestra jubilación, como pasa en Estados Unidos. En Argentina tenemos que aprovechar estos contextos donde estos drivers van a tener una fuerte mejora y van a impactar muy positivamente en el valor intrínseco, tratar de detectar cuándo esa mejora de los drivers se está terminando y tratar de salir lo menos lastimado posible o lo mejor parado posible. Eso es lo máximo de lo que podemos aspirar en Argentina, porque mientras no cambien cuestiones de fondo, o sea, cuestiones desde filosóficas hasta de implementación y de estabilización económica, el rendimiento sobre el capital invertido de las empresas argentinas va a tender a ser muy bajo. Así que yo no espero eso, pero sí, por supuesto, y creo que este es mi principal driver a la hora de invertir en Argentina, o sea, aunque podríamos decir que está bastante a la par con el aumento de los ingresos, es la baja del costo de capital. ¿Por qué? Porque a diferencia de las acciones de Estados Unidos, acá en las acciones argentinas, cuando tengo que calcular el costo de capital, es exactamente igual a Estados Unidos, pero le agrego el riesgo país. Y el riesgo país en este momento es 1.800 puntos y tiene una vinculación directa, prácticamente directa, con el precio de las acciones en el mercado. Tal es así que acá Salvador Vitelli, que fíjense su Twitter es @SalvadorVitel1, porque dijo que la I ya estaba tomada por otro usuario, así que síganlo en Twitter. La verdad que hace estos gráficos, hace informes bastante interesantes, sabe mucho, así que vale la pena seguirlo a Salvador en Twitter. Él hizo este gráfico donde muestra la relación que hay entre el riesgo país, acá en la columna de las Y, y el Merval en dólares en la columna de las X, y vemos la fuerte relación que hay. Macri, por ejemplo, en su mejor momento, en el momento burbuja, podríamos decir, de la era Macri, llegó a tener 350 puntos de riesgo país. Una locura, o sea, algo impresionante para bonos argentinos, o sea, 350 puntos de riesgo país con el Merval en $800. Bueno,
ahora en retrospectiva parece tan obvio que eso era una burbuja en aquel momento, o por supuesto casi nadie lo vio, pero acá lo que importa es que estamos en 1800 puntos de riesgo país. Esto es enero 2023. Una persona me podría decir, esto está desfasado, no está dentro del patrón normal, así que acá hay algo que tiene que corregirse. O se corrige el riesgo país para abajo y se va a 1000 puntos, o se corrige el Merval en dólares y baja. Por ahora lo que está corrigiendo, como vimos acá, es un poco el Merval en dólares, pero tampoco sería raro que esto siga un poco así, porque las acciones están subiendo por esta expectativa. Las acciones están subiendo por la expectativa de que van a mejorar los ingresos, que eventualmente vendrá un nuevo gobierno con un plan de estabilización, que eventualmente podrá volver a endeudarse o que eventualmente hará una reestructuración de deuda, pero obviamente con un gobierno mucho más amigable con los mercados y que más o menos imite la diplomacia que tuvo el gobierno de Macri, que eso sí que lo hizo bien con el G20, con la nueva apertura y volver a relacionarse con Europa y con Estados Unidos. Todo eso ayudaría a que los mercados financieros vuelvan a ser favorables a Argentina y por supuesto eso hace que baje la TIR de los bonos y por lo tanto que baje el riesgo país. Entonces nuestras acciones, uno podría ver este punto de enero 2023 como desfasado, pero también podría ser que el mercado de las acciones, en lugar de estar por ahí muy caro, en realidad está descontando justamente que si la oposición gana las elecciones, que es el escenario más probable, el riesgo país debería tener una baja muy fuerte. Así que en mi caso, no espero, la verdad, una baja del riesgo país a 350, como en aquel momento, pero mientras el riesgo país de Argentina esté arriba de 800 puntos, y hoy tengamos en cuenta que está arriba de 1800, mientras esté arriba de 800 puntos, consideraría que sigue teniendo sentido mantener en nuestro portafolio acciones argentinas, siempre y cuando, por supuesto, tenemos la expectativa de que la oposición va a ganar las elecciones y que el próximo gobierno va a hacer las reformas que tiene que hacer, por lo menos en lo referente al Banco Central, y algún tipo de plan de estabilización que no sé si bajará la inflación rápido, pero por lo menos que demuestre que van en esa línea de intentar bajar la inflación todo lo más posible a lo largo de lo que dure el próximo mandato. O sea, pensemos lo siguiente: Macri tuvo un riesgo país que llegó a 350 en el momento más extremo, pero con todas reformas a medio hacer. Y una situación financiera que, lejos de mejorar, la verdad es que empeoró, seamos sinceros, la verdad es que empeoró. Así que si yo llego a detectar algo así en el próximo gobierno, empezamos a detectar, por ejemplo, que el riesgo país baja mucho, que los bonos argentinos suben bastante de precio, que hay mucha expectativa y que las acciones también suben, pero que el gobierno está con todo a medio hacer, esa sería, o sea, un riesgo país por debajo de 800 puntos, con un gobierno, un próximo gobierno, que nosotros nos vamos dando cuenta, que deja todo a medio hacer, que dice que va a hacer, pero más o menos, y hace un poquito, pero no todo lo que debería. Esa sería como la señal, o sea, un gobierno que no está implementando las reformas que debería, con un riesgo país que ha bajado de 800 puntos, o sea que con las acciones, si tomamos en cuenta un riesgo país por debajo de 800 puntos, vamos a tener las acciones más o menos en esta zona. Consideraríamos que las acciones están descontando un escenario que no va a terminar dándose en la realidad porque el gobierno no lo está produciendo a través de sus reformas. Entonces esa sería una señal clara de venta de Argentina, pero estamos hablando como mínimo 2024 y tal vez 2025 para que eso pase. Así que todavía estamos bastante a tiempo para aprovechar acciones argentinas. A estas valuaciones, sinceramente, no sé si la semana que viene van a caer, si van a subir, no tengo idea, pero digo, mientras se siga dando este contexto y tengamos un riesgo país arriba de 800 puntos y acciones que todavía no han llegado a estos valores tan extremos como llegaron entre 2017 y 2018, bueno, sigue teniendo sentido aquellas personas que están dispuestas a tolerar el riesgo, el gran riesgo que consiste en invertir en acciones argentinas, aproveche más que nada los sectores que van a ser más favorecidos. Como decíamos acá, ¿cuáles son los que más se verían favorecidos por unas reformas de tarifas, de regulaciones del gobierno? Bueno, los de utilities y los energéticos, o sea, obviamente las distribuidoras de gas, las generadoras de energía, Pampa, Central Puerto, aquellas empresas dedicadas, bueno, distribución de energía, por supuesto, de Edenor, Transener también.
Y por supuesto empresas más ligadas al consumo, como puede ser Mirgor, está súper barata, pero Mirgor siempre suele ser una empresa que está más rezagada en los mercados alcistas. Suelen ser primero las que suben las de utilities, los bancos por ejemplo también, aunque ahora tienen el problema en las LELIQs, y Mirgor suele ser siempre más rezagada, así que para mí esa empresa es una empresa de mucha calidad dentro de Argentina, pero también es cierto que es una de las que suele estar más postergada y de las que, terminan subiendo, pero en general primero suelen subir los bancos. En este caso no ha sido así por el problema de las LELIQs, pero primero suben los ADR, si queremos englobar en un conjunto de empresas puntual. En los mercados alcistas suelen subir los ADR, y de hecho lo han demostrado. O sea, hoy por hoy los ADR son los que más han subido en relación a empresas que no cotizan en Estados Unidos. Después, por supuesto, las empresas del Merval, y por último las del panel general. Aunque hoy por hoy, como hay empresas del panel general que están en sectores de utilities y sectores de energía, también han subido bastante, a diferencia de otras empresas del panel Merval, como por ejemplo Mirgor, que han quedado más rezagadas. Así que ahí puede haber una oportunidad bastante interesante, pero por supuesto que las acciones argentinas requieren paciencia, porque el año electoral va a ser largo, y nervios de acero, básicamente. O sea, tolerar el riesgo que estamos asumiendo, y por eso es que siempre recalco lo mismo: seamos muy conscientes del riesgo que estamos asumiendo al invertir en acciones argentinas, porque después, si las cosas salen mal, tenemos que ser conscientes del riesgo que asumimos. O sea, ¿está la posibilidad de que salga mal? Sí. ¿Existe la posibilidad de pérdida de capital? Sí. A diferencia de lo que pasa en Estados Unidos, donde si uno mantiene las acciones, generalmente le va bien. Ahora bien, si somos conscientes de eso, compramos a valuaciones buenas acciones argentinas y se da el escenario que estamos esperando, seguramente vamos a ganar mucho y vamos a ser recompensados justamente por el riesgo que estamos asumiendo. Así que yo me despido por esta semana, dejándole las vías de comunicación. Se pueden comunicar enviando un mail a info@grupocarey.com.ar o a contacto@grupocarey.com.ar.